Good morning, everyone. Thank you for the opportunity. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de participar en las sesiones de ayer y de hoy en este foro social. Quisiera darles la enhorabuena. Quisiera dar la enhorabuena al Foro Social por el trabajo que está llevando a cabo para la promoción de la paz en Euskal Herria. Hoy quisiera aportar la perspectiva internacional, hablar de la perspectiva internacional de los derechos de los prisioneros, de las personas presas. Junto con mis colegas de este panel, muchos de ellos conocen mucho mejor que yo el contexto local. Así que creo que el debate será muy interesante. Creo que tengo 15 minutos, ¿es correcto? Sí. Bien, en 15 minutos quisiera hablar un poquito acerca de Sudáfrica, del norte de Irlanda también, puesto que son los dos lugares, junto con Euskal Herria, en donde obviamente he pasado la mayor parte del tiempo trabajando en torno a temas vinculados a las personas presas. Y para comenzar por Sudáfrica, antes de 1990, que es cuando se hizo el gran discurso del movimiento de liberación y cuando comenzaron las negociaciones del proceso de paz antes de 1990 y de aquel momento, las personas presas en Sudáfrica, bueno, hablemos de prisioneros políticos, como se les llamaba, bueno, prisioneros políticos o que tenían una motivación política, esos prisioneros políticos tenían muy pocos derechos. Había aproximadamente 60.000 detenidos o personas presas políticas y como detenido, como preso, no habían sido sometidos a un juicio, simplemente estaban ahí arrestados, detenidos y casi estaban ahí arrestados y muchos de esos prisioneros además estaban aislados, estaban en un régimen de aislamiento. Y en aquel momento yo era un joven activista, un joven abogado activista y muchos de mis clientes eran algunos de esos presos detenidos y trabajé para las organizaciones anti-apartheid en Sudáfrica en ese contexto en particular. Y para tener acceso a los prisioneros, incluso siendo abogado como yo era, ese acceso era extremadamente difícil. Los miembros de las familias también muchas veces ni siquiera sabían dónde se encontraban sus familiares, esos familiares presos. Así que los derechos fundamentales esos derechos fundamentales que son los que aparecen en la Declaración de las Naciones Unidas en cuanto al tratamiento de las personas presas, todos esos derechos fundamentales y esos derechos humanos que también aparecen recogidos en distintos reglamentos europeos relativos, por ejemplo, al contacto con las familias, es decir, por ejemplo, la cercanía a sus hogares y su avance hacia la reintegración en la sociedad, que son derechos fundamentales de los que vamos a hablar a lo largo de esta mañana. Todos esos derechos fundamentales no existían en el contexto sudafricano. Obviamente, no era, es decir, son reglas y estándares internacionales que no se aplicaban. Y por eso Sudáfrica se posicionaba totalmente fuera de cualquier contexto de derechos humanos. Si se hablaba de derechos humanos, si eras un activista o un abogado de derechos humanos, eras un comunista, punto, un enemigo del Estado. Así se te consideraba. Y ese era el discurso que se escuchaba y que imperaba en Sudáfrica en ese momento. Y si digo todo esto, es porque es importante saber que esa era la situación, ¿verdad? Saber que la situación era tan deprimente. Y es muy deprimente ver que en muchos lugares estas reglas y estos derechos siguen sin aplicarse. Así que, bueno, iremos de una situación extrema, de un ejemplo, a otra situación en la que casi del día a la mañana, de la mañana a la noche, las cosas cambiaron. Y, bueno, las cosas no siempre tienen que cambiar de repente, pero sí que espero que aquí también va a haber cambios con el tiempo, cambios importantes. En el contexto de
Irlanda del Norte, y para aquellos de ustedes que no lo conocen, bueno, puedo hablar con cierta autoridad del caso de Irlanda del Norte, puesto que he pasado 14 años, ya no presido la comisión, tal y como se dice en la documentación, en el currículum vitae se dice que sigo siendo el presidente, pero sí que presidí esa comisión que abordaba la liberación de los prisioneros paramilitares, la liberación de estos prisioneros políticos, y sí que estuve involucrado en ello durante 14 años en Irlanda del Norte. Y por ello conozco bastante bien la situación de Irlanda del Norte, y lo que sí que puedo decirles es que cuando vemos los derechos de los prisioneros en Irlanda del Norte, claro, hay una situación que viene, la diferencia la va a marcar la huelga de hambre, ¿verdad? Todos conocen esa gran huelga de hambre que tuvo lugar en 1981. Las condiciones en las que se encontraban los prisioneros y los derechos de los prisioneros se veían muy restringidos y limitados hasta aquel momento. Sheena, otro de los panelistas, Shanna, pasó muchos años. Shanna Walsh fue prisionero durante muchos años, y él podrá aportar su experiencia personal y nos hablará de las condiciones en las que se encontraban los prisioneros antes de esa huelga de hambre. Después de la huelga de hambre, la situación cambió completamente. Tenían derecho antes a una única visita al mes de sus familiares. Después de la huelga de hambre, una visita semanal en vez de una visita mensual. Así que sus condiciones cambiaron de forma muy importante. Pero, claro, el norte de Irlanda es un área geográfica reducida, y ahí es donde se encontraban los prisioneros, es decir, estaban relativamente cerca de sus familiares, como no es el caso aquí en Euskal Herria y en el Estado español. En su caso sí que estaban relativamente cerca de sus familiares, aún estando presos. Así que la distancia no era demasiado importante. Y ahora quisiera volver de nuevo al contexto sudafricano. No hubo ningún tipo de proceso en absoluto antes de 1990 para intentar reintegrar, reintegrar a esos prisioneros que tienen una motivación política en la sociedad. No, eso no formaba parte del discurso en absoluto ni de las prioridades. Así que eran los presos, las personas presas, sus familias y sus comunidades, quienes tenían que garantizar o tratar de llevar a cabo esa reintegración. En Irlanda del Norte, a partir de mi experiencia allí, sí que pude ver cómo a partir de mediados de la década de los 90 sí que hubo una serie de programas muy exitosos, algunos de ellos encabezados por la sociedad civil, para intentar garantizar la reintegración de los prisioneros, de las personas presas en la sociedad. Así que eso es algo que, como digo, fue encabezado por la sociedad civil. En el acuerdo de Viernes Santo incluso se habla de la reintegración, y se dice que el Estado también tiene la responsabilidad de llevar a cabo distintos programas de reintegración. Pero yo no creo que el Estado cumpliese esa responsabilidad en ese sentido y que satisfaciera a la sociedad en general. Pero bueno, esa es mi opinión personal de la situación. Algo que también quisiera evocar, si hablamos de la reintegración o de la reinserción después de 1995 en Irlanda del Norte, bueno, incluso creo que comenzó a ocurrir con anterioridad, y también vinculado a los prisioneros políticos ocurrió algo, y es que no estoy seguro de si fue un año o dos antes, pero a partir de la fecha en donde se espera la liberación de los prisioneros, incluidos los prisioneros políticos, un año o 2 años antes de esa fecha, se les permitía ir a sus casas los fines de semana para ir progresivamente reintegrándose.
un año o 2 años antes de la fecha de liberación. Así que sí que había un programa progresivo según el cual poco a poco iban reintegrándose estas personas presas en la sociedad, incluso mientras estaban todavía cumpliendo su pena en prisión. Y yo muchas veces he oído a distintos prisioneros con quienes he estado hablando, que conozco bien, esos republicanos, esas personas del IRA, cuentan la historia de que en esos tiempos, bueno, estaban haciendo un túnel. Bueno, no sé ya cuántos metros tenía ese túnel, pero llegaron a hacer un túnel de varios centenares de metros. Y lo que sucedió fue que los prisioneros iban a sus casas los fines de semana a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, pasaban con su familia 3 o 4 días, volvían a la prisión y seguían cavando y excavando ese túnel que les permitiría escapar. Y había un código ético muy estricto entre la comunidad de personas presas y se decía que mientras estabas en casa, en tu casa, con tu familia, claro, después de la familia tenías que volver a la prisión y después si querías escaparte te escapabas por ese túnel, pero no después de haber estado el fin de semana en casa. Este programa de reintegración creo que fue un programa progresivo que, creo yo, supuso una contribución muy importante en aras de esa reintegración. Creo que solamente me quedan 3 o 4 minutos, si no me equivoco, así que muy brevemente quisiera hablar un poquito acerca de la iniciativa llevada a cabo por los prisioneros liberados en Irlanda del Norte para garantizar, para asegurarse de que se incluyese en el acuerdo de Viernes Santo, que se incluyese un mecanismo que abordase la liberación de los presos. Y quisiera abordarlo porque, bueno, esto quizá no compete directamente al contexto de los derechos humanos, pero sí que podríamos plantearnos la cuestión de si, y yo la planteo aquí, podríamos plantearnos si las personas presas que pertenecen a una organización que se ha visto involucrada en un conflicto violento, en una lucha armada, si esa organización a la que pertenecen o a la que pertenecían, si esa organización cambia de estrategia y se compromete con la paz, y si ellos como prisioneros individuales, ellos también se comprometen con la paz y rechazan la violencia como mecanismo para el cambio político, entonces al hacerlo así, entonces están ganando para sí mismo el derecho político y social para poder participar en la construcción de la paz. No es un derecho que aparece recogido en ningún instrumento o documento legal, pero sí que es un derecho que yo creo que es importante. Y yo personalmente promuevo ese derecho. Y en ese contexto, sí, muy brevemente, que lo que ocurrió en Irlanda del Norte es que había una organización que se llamaba NIACRA, es decir, una asociación de Irlanda del Norte para la reintegración de los prisioneros. Se trataba de una organización con financiación pública, no estoy seguro de si fue creada mediante estatutos o no, pero bien, es una organización con financiación del Estado. Y yo en Irlanda del Norte he estado hablando de del proceso de liberación de los presos en Sudáfrica, como invitado de esta organización, de NIACRA. Y yo les hablaba en Irlanda del Norte de cómo se desarrolló el proceso en Sudáfrica. Y como resultado de ello, Sinn Féin liberó a prisioneros del IRA y me invitaron a ir a Irlanda del Norte a hablar de lo que ellos podrían hacer para poder garantizar que dentro de un acuerdo de paz que hubiese disposiciones, que hubiese algún mecanismo que aborde la liberación de los presos. Y eso fue algo que ellos también asumieron, porque para ellos también los prisioneros tenían que participar de manera activa en el proceso de paz.
y incluso mientras estaban todavía en prisión, es decir, tenían ya que irse organizando dentro de la prisión, de forma que se les consultase, de forma que pudiesen dar mandato a distintos líderes políticos que estaban libres para poder ir participando en ese proceso de paz. Así que tenía que haber una comunicación constante entre los prisioneros políticos y el liderazgo que estaba fuera negociando. Y eso es crítico, eso es esencial, porque está claro que hay personas presas, esas personas presas también tienen que participar. Así que, para resumir, a través de ese compromiso y de esa involucración, que duró durante un par de años, también estuve trabajando con los paramilitares loyalistas y con el gobierno y el gobierno británico. Estudió el proceso sudafricano, lo tomó como referencia y habló de él en distintos seminarios y conferencias que tuvieron lugar, algunas de ellas en Westminster, en la Casa de los Comunes, en la Cámara de los Comunes, y finalmente se promulgó una legislación para promulgar la liberación de los presos políticos, y esto también pasó a estar integrado en el acuerdo de Viernes Santo. Y hablo de ello porque es importante reconocer y es importante tener en cuenta ese papel tan activo que jugaron las personas presas en prisión y las liberadas a la hora de garantizar que hubiese un mecanismo que garantizaría su liberación, o que al menos les podría ser útil para poder beneficiarse de una puesta en libertad anticipada gracias a esa legislación que, como he dicho, se promulgó. Muchas gracias.